Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Es un gusto otra vez saludarles a través de este medio y continuar con nuestro estudio devocional del Salmo 46. Ayer considerábamos la continuación de la segunda parte del Salmo, que es entre el versículo 4 y 7, hablando de la ciudad de Dios, una ciudad que no será conmovida porque Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella y Dios la ayuda. Si Dios la ayuda, no hay nada que la pueda mover, no hay nada que la pueda conmover, que la pueda desestabilizar. La estabilidad verdadera está en Dios, porque Él es desestabilizable. Nada ni nadie puede jamás desestabilizar a Dios. Y en el versículo 6, el escritor, el poeta que escribe este salmo, menciona ahora ciudades y reinos y ocupa lenguaje similar al ya utilizado en relación con los montes que se deslizan y caen al mar. Hay un verbo que se repite 3 veces, que lo mencionábamos ayer, el verbo mut, que aparece traducido como se traspasen en el versículo 2, y en el 5 no será conmovida. Y entonces el versículo 6 ahora menciona otro vocablo, el verbo gemá. Bramaron las naciones, titubearon, ahí está otra vez, mut, los reinos. Me parece que aquí hay una inversión interesante en el orden de los vocablos, mientras que en el versículo 2 dice, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, la imagen probablemente de un, como decíamos, cataclismo, montañas cayendo al corazón del mar. Como resultado, las aguas van a batirse, alborotarse y van a rugir a causa de ese gran movimiento, aquella gigantesca masa va a producir que las aguas se alboroten y que, como dice el versículo 3, bramen las aguas, bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de esa braveza. En el versículo 6 el orden se invierte y ahora son las naciones las que primero están bramando. La idea es de tumulto, de alboroto, de estruendo, pero luego titubean. Los verbos que aparecen aquí están gramaticalmente con la idea de tiempo pasado, como algo que ocurrió, como algo que intentaron hacer y como consecuencia titubearon. Bramaron y titubearon. La, el tumulto, el alboroto viene primero y sin embargo las naciones cayeron, se deslizaron. Al igual que estos montes que caen al corazón del mar fueron desestabilizados, las naciones y los reinos fueron también desestabilizados. ¿Qué es lo que provocó esta debacle de los reinos y de las naciones que, según el contexto, se entiende que querían atacar la ciudad de Dios? Bueno, dice el versículo 6 al final que Dios dio su voz y se derritió la tierra. Se derritió la tierra. Lo que sostiene, lo que sustenta a los montes se derrite. Lo que sustenta a las naciones se derrite ante la voz de Dios. La voz de Dios es, bueno, teológicamente en la escritura la voz de Dios es fundamental, de principio a fin, literalmente. Dios habló, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. En un salmo se habla de que por la palabra de Dios los cielos fueron creados. La voz de Dios, la palabra de Dios, poderosa. El Salmo 29 describe 7 maneras, habla de la 7 veces habla de la voz de Yahvé, la voz de Yahvé que truena, la voz de Yahvé que quebranta los cedros del Líbano, la voz de Yahvé que no deja a nadie indiferente, la voz de Dios que cumple todo lo que se propone, la palabra de Dios, como dice el profeta Isaías, no volverá a mí vacía, hará todo lo que yo quiero, todo lo que Él diga se hará, todo lo que salga de su boca se cumplirá. La voz de Dios. Al final de esta historia, cuando antes de que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, las naciones
las naciones bramarán y se juntarán para batallar contra el ungido, contra el Señor. Y dice Apocalipsis en el capítulo 19 que Él los derrotará. Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, por la palabra, la espada que sale de su boca. Esa es la palabra de Dios. Los enemigos de Dios son derrotados. Cualquier amenaza para la ciudad de Dios, cualquier amenaza para el pueblo de Dios es anulada por el poder incontrarrestable, indiscutible de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Es tan llamativo y tremendo cuando vemos los relatos de los evangelios al Señor, ¿verdad? El Señor va en aquel bote y habla, calla, enmudece y se hace grande bonanza. Y quizás más llamativo todavía y más enternecedor todavía es la imagen del centurión ahí en Mateo que cuando su siervo está enfermo y el Señor dice voy a ir, él dice no soy digno que entres bajo mi techo, pero di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. Tu palabra tiene autoridad, tu palabra tiene poder. Ese es el Dios que tenemos. Y esta magnífica segunda parte del Salmo cierra con esta aseveración, con esta declaración que se repite y cierra el Salmo en el versículo 11. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La expresión Jehová de los ejércitos en hebreo es Yahvé Tsebaot o Sabaot, Tsebaot, Yahvé Tsebaot. Tsebaot es el plural ejércitos, que en el Antiguo Testamento cuando se ocupa siempre en compañía del nombre personal del Señor Yahvé. De tal manera que Yahvé de los ejércitos llega a convertirse en el nombre del Señor. Ese es su nombre, Yahvé de los ejércitos. Yahvé Tsebaot. La primera vez que aparece es en Samuel 1. Primero Samuel 1. El Cana subiendo a Silo para ofrecer sacrificios a Yahvé Tsebaot. Aparece en un contexto de adoración y de alabanza. Ana ora a Yahvé Tsebaot, ora al Dios que puede revertir, que tiene los recursos para hacerlo, y esa es la idea de Yahvé Tsebaot. Los ejércitos pueden ser una referencia a la disposición que él tiene de todos los recursos. El ejército se asocia a veces en el Antiguo Testamento a ángeles que están a su disposición para batallar cuando es necesario. El Señor lo dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada. Si yo podría pedir al Padre y mandaría 12 legiones de ángeles. Así es como el Señor vuelve ahí a batallar contra sus enemigos en Apocalipsis 19, acompañado de ejércitos celestiales. Yahvé Tsebaot, aquel que pelea por su pueblo y que no hay ninguna posibilidad de que sea derrotado porque Él tiene infinitos recursos. Pero Yahvé Tsebaot también habla de su majestad. En 1 Samuel 4 se habla del arca y de los querubines. Entre medio está sentado Yahvé Tsebaot. Está entronado entre los querubines Yahvé Tsebaot. Yahvé Tsebaot entonces enfatiza su majestad, su gloria, su grandeza. Alguien que merece merece ser adorado, que merece adoración. Porque es digno de ella, porque es glorioso y majestuoso, pero porque también pelea a favor de su pueblo. David le dice a Goliat: tú vienes con jabalina y con espada, yo en el nombre de Yahvé Tsebaot vengo contra ti. Los traductores de la Septuaginta, cuando traducen el nombre del Señor, lo traducen como Kyrios Pantocrator, el Señor Todopoderoso. El Todopoderoso, la expresión Todopoderoso entonces en la Septuaginta, Pantocrator, corresponde a Tsebaot, ejércitos. Así lo entendieron, como aquel que tiene infinitos recursos. En Apocalipsis se mencionó, la única vez que se menciona Todopoderoso, Pantocrator, aparece ahí en Apocalipsis. El Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. El salmista dice: ese Dios, majestuoso, todopoderoso, Yahvé Tsebaot, está con nosotros, está de nuestra parte, no está en contra, está con nosotros. El texto hebreo, en la primera frase del versículo 7, dice Yahvé Tsebaot Imanu. Imanu probablemente le suena conocido, a quien le suena Imanu
como Immanuel. Ese es el nombre. Dios, Él, con nosotros. Immanu, Dios con nosotros. Pero aquí es Yahvé Tsebaot, Immanu. Él está con nosotros. No hay verbo en esta cláusula. El verbo se suple, se entiende. Y entonces se suple con el verbo ser o estar. Yahvé Tsebaot está con nosotros. Ese Dios todopoderoso está con nosotros. Y luego termina, torre nuestra es el Dios de Jacob. Selah. El vocablo que se traduce nuestro refugio, la palabra refugio aquí probablemente la idea de fortaleza, un castillo, una fortaleza, alcázar, un lugar donde hay protección. Martín Lutero se inspiró en este salmo para escribir su famoso himno, Castillo fuerte en nuestro Dios. Él es nuestro castillo, Él es nuestro refugio. Yahvé Tsebaot está con nosotros, el Dios de Jacob en nuestro castillo. Y es interesante que diga el Dios de Jacob. Jacob no fue el hombre quizás más al principio de su vida, hizo cositas por ahí, un poquito de trampa, pero Dios estuvo con él. Dios lo cuidó. Dios se le aparece a Labán, a su suegro, y le dice, mucho cuidado con hacerle algo a Jacob, ¿eh? No lo toques, no lo toques. Y él lo reconoce. Y es muy especial y muy notable lo que Jacob dice al final de su vida, cuando ya está bendiciendo a Efraín y Manasés. En Génesis capítulo 48, en el versículo 15 dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene, desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. La frase llamativa aquí es la que dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, desde que yo soy hasta este día, el Dios que me pastorea. El vocablo mantener aquí es el mismo verbo hebreo para pastorear, el Dios que pastorea. El pastor guía, el pastor protege, el pastor alimenta. Jacob dice, el Dios que me pastorea desde que soy hasta este día. El salmista dice, Yahvé Tsebaot está con nosotros. El Dios que pastoreó, que guió, que cuidó a Jacob en medio de todos los problemas que él tuvo que enfrentar. Ese Dios es nuestro castillo, en nuestra protección. Hermanos, como siempre, la palabra de Dios nos invita a adorar a Dios por quién es Él, por lo que ha hecho por nosotros, por su gracia, por su misericordia, por su compasión, por sus promesas, a darle gracias porque Él está con su pueblo. Yo estoy con ustedes. Cuando se anuncia el nacimiento del Señor en Mateo, y llamará su nombre Emmanuel, porque dice que significa Dios con nosotros. Y Mateo termina diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Hermanos, esa es la promesa que tenemos del Señor. El salmista dice, Yahvé Tsebaot con nosotros. Nuestro refugio, nuestro castillo es el Dios de Jacob. Señor les bendiga y les guarde y les fortalezca y les llene de paz, nos llene de paz en estos días que vivimos.